El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Purifica, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. Bien, pueden tomar asiento. Una vez que se concluyó el Concilio Vaticano II y estaba rigiendo la Iglesia, el Papa Pablo VI, hubo una división dentro de la Iglesia que gracias a Dios se ha ido sanando. Una división de la así llamada de los conservadores y los progresistas. Y eran dos extremos que se habían hecho dentro de la Iglesia. Por un lado estaban los conservadores, que querían que no se cambiara absolutamente nada. Es más, le habían exigido al Papa que él anulara todo el Concilio Vaticano II. ¿Bien? Así como hemos venido, ha funcionado, ¿para qué tenemos que cambiar? Y entonces se enojaron porque vino la misa en la lengua vernácula. Hubo varios cambios dentro de la Iglesia, de la formación sacerdotal, y ellos estaban escandalizados y se pidió que se quitara otro. Por otra parte estaban los progresistas, y estos habían quedado decepcionados porque ellos querían más libertad. ¿Por qué el sacerdote tiene que celebrar la misa con estos trapos? ¿No? ¡Qué horror! Que se libre en jeans, en camisa, y que hable a la gente, y que vaya con los jóvenes, y que la iglesia entre a los antros. No, eran dos extremos. Y también habían quedado decepcionados porque había sido la iglesia muy rigurosa. Entonces estaban los dos extremos, y en una ocasión, y esto lo sufría mucho el Papa Pablo VI, dio un discurso en su catedral. La catedral del Papa no es la Basílica de San Pedro, la catedral del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán. Tan es así que el día en el que el Papa recibe los símbolos papales, el palio, el anillo, el bastón, lo que se llama el báculo, y después va a la catedral para sentarse sobre la cátedra. Y es ahí cuando comienza a tomar posesión, cuando comienza a fungir como obispo de la ciudad de Roma. Bueno, él dio una misa y al final pidió el micrófono. Y dio una homilía, unas palabras más que homilía, unas palabras tan bonitas que a todo el mundo conmovió. Hoy cuando pasa el Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto, Papa Francisco, gritaban que viva el Papa y todo el mundo aplaude, ¿no? Eso en realidad es reciente. Cuando el Papa Pablo VI tomó el micrófono, les dijo: la iglesia es una iglesia jerárquica. Por un misterio insondable de Dios, Él ha querido elegir a algunos hombres para dirigir a su iglesia. Y por un gran misterio he sido colocado como cabeza de la iglesia. Y es un misterio que es superior muchísimo a mí, es superior a mis fuerzas. Pero Él así lo quiso. Y se emociona, dice: esta sociedad que nosotros conocemos como iglesia no es una sociedad en la que uno pueda hacer o deshacer a su antojo. Es una iglesia jerárquica donde existen normas, donde tiene que haber una normativa. ¿Por qué? Porque el Señor así mismo lo dispuso cuando eligió a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tú vas a ser quien la va a ir dirigiendo, quien va a ir diciendo. Y se emociona un momento el Papa y les dice: por eso yo estoy aquí para dirigirlos, pero mi servicio no es para que yo esté sobre todos. Mi servicio es para servirles a todos ustedes. Y se emocionó el Papa y le dijo: solo les pido un favor, quieran al Papa. Y se emociona porque pues él, al estar en esta lucha entre los dos grupos, y en ese momento se escuchó en la Basílica de San Juan de Letrán todo un aplauso, se escucha por primera vez el grito: ¡que viva el Papa! ¡Que viva el Papa! Esta historia a mí me gusta mucho, y está el video por YouTube si después lo quieren buscar. Es un video muy bonito en el que el Papa Pablo VI habla. Pero recordando un poquito ahorita la primera lectura y el Evangelio, cuando los apóstoles se dan cuenta de que está comenzando la iglesia y no tienen claro qué es lo que van a hacer, bien, comienzan las discusiones hasta que dicen: a ver, momento, tenemos que ponernos de acuerdo. Y quien manda es Pedro. Así que nosotros estamos en otro lugar, vamos a Jerusalén para encontrarnos con Pedro, porque es quien tiene que dar su veredicto final. Y se reúnen, lo que nosotros escuchamos en la primera lectura, es el así llamado
primer concilio de la iglesia. Y es un concilio, el primero y el único concilio apostólico. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de los apóstoles. ¿Y cuál fue el tema que se trató? ¿Cuáles iban a ser las normativas para aceptar a los paganos dentro de la iglesia? Porque hasta ese momento quienes formaban la iglesia eran judíos convertidos, pero de repente un griego y de repente de otro lugar, un etíope, y decían, bueno, ajá, ¿y estos qué? ¿Van a seguir las normas de Moisés o tenemos que cambiar? Y al final Pedro es quien da su veredicto para decir, ellos tienen que seguir la ley del Señor. No le vamos a imponer una ley que ellos no conocen, la ley de Moisés, pero sí esta serie de normas. Que se abstengan de la fornicación, que no coman carne inmolada a los ídolos, etc., ¿no? Da la normativa. Y también Jesús en el Evangelio, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Y esto para indicar que la experiencia que nosotros tenemos de Dios es muy bonita y es muy particular, pero eso no significa que por lo tanto yo pueda hacer mi religión a mi manera. De que sí, yo rezo a Dios, que a veces no es cierto. Yo rezo mucho a Dios y yo me comunico con Él. Es más, yo me confieso, no tengo por qué ir a la iglesia los domingos si yo me comunico directamente con Él. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque Jesús dejó una normativa y esa normativa es la que la iglesia la tiene que ir siguiendo. No es aún, esto me gusta, nosotros decimos religión a la carta. Esto me gusta, esto no me gusta, esto tampoco me gusta, esto sí me gusta. El paquete es completo y el paquete completo indica que hay alguna normativa y también una cabeza visible que tenemos que seguir. Una normativa y con esta cabeza, en este caso que es el Santo Padre, el Papa Francisco, y me gusta mucho, entre más alto el grado es en la iglesia, más la responsabilidad para el servicio. Así que, como dijo el Papa Pablo VI, estamos aquí con el único interés de servirles. Esta iglesia es jerárquica, por un misterio insondable de Dios, Él ha querido colocarnos a nosotros para guiar a su iglesia. Y pedimos mucho por nuestros pastores, para que el Señor les siga iluminando y les conceda la gracia para acercar a muchos, acercarnos a este redil que Jesús nos dejó. Completo, completo, no con lo que me gusta, con lo que no me gusta. Así que en este día vamos a pedir a nuestro Señor la gracia de poder conocer y amar a esta iglesia. Toda esta serie de normas se resumen en una sola. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, más sus aplicaciones. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos conceda esa gracia, que así sea.